16. Historia lunática. 06 del 01 de 2007. Creerse equivocado, luego descubrir en los días siguientes que no es normal, pero que es una maniobra que no te dio tiempo de elaborarla con su eficacia presente. Es un chiste, pero horrible es pensar que nosotros mismos llevamos la disolución. La verdad es un río en peno, no una fuente de agua. El molde no es un corrosivo, la ignorancia es una caverna. Estudiar lo más posible. Todo tiene un límite, por lo que la vida es limitada, la propia vida. Existen personas que son un infinito, y personas que son finitas. Hay otras que no están. ¿Pero quiénes son? Es como tocar la tierra con los pies, luego continuar caminando sin ser perturbados. Diré, ¿pero qué cosa se sabe de toda la verdad? Es falso el mundo, mejor se cree falso. No mires a otros sin pensar solo en los primeros 10 minutos del acto o acciones argumentales. Es un cuadro, una pintura, en interés principal de la mayor parte de lo próximo. Caminar libres por la tierra, tal vez expresarte, cuando por la tierra no llegaremos si no lo somos. He visto personas adormiladas en vigilia, y eso me basta. No había nada delante de mí. Esta es la verdad, nos han prohibido de todo. Para continuar una vida que no está, duerme en paz. Aquí hay una guerra, no todo el bien es concedido. ¿Qué raza de vida se han dado? Una vida es un entero, la quiero íntegra. Y sufro de un pesar, un espejo no atraviesa solo el arte sino el ser. Entonces no es verdad que solo pocas personas pueden tener un bien. Todos están en grado de tenerlo, pero digamos que les está prohibido. Un bien puede ser el complemento, o un complemento que une una existencia terrenal, sustancialmente volviendo un sueño en realidad. Construir la mente con una línea trazada desde cuando eres niño, hasta el día de hoy. Es una vida realizada sin el mal. Las espinas no pueden alcanzar el contorno. Son las experiencias sin el aporte de un error por parte de otros. Cuando se crea un sentimiento adulto, interior, libre. Sin comisiones de crimen, como normalmente el Estado garantiza la experiencia pernoctada. Solo en el campo somos se verá, luego hacen falta los particulares que serán comprados aparte. Publicidad. Un sincero desconocimiento del malévolo trae al fin a cuanto se le ha consentido. Al momento de vivir, seguramente una vida feliz. Aquel del que piensas bien no es sordo. Los ojos, crimen, de poder aplicar inexorablemente sobre nosotros, aparentemente sin motivo cada día. Todo es ilegal, pero en el fondo es así. Este sitio web existe. ¿De qué quieres que hablemos en las vacaciones de Navidad? Todo bien, gracias. Incluso estas personas piensan que el pensamiento es falso. Luego piensan que nosotros somos los del error. Es verdaderamente demasiado. ¿Cómo se puede no morir con una pistola apuntada sobre nosotros? Un diálogo no existe. Nadie habla. Expresarse significa reinventarse en el otro, para ver si se comprende. Se pierde el tiempo. Silo si no hablamos, pero nos callamos. Sin tener una conversación es la razón del mal, y es difícil poder huir. No existe una parte social, un punto de reencuentro. La comunión no es perdición mental en la decadencia del lenguaje hablado y escrito. La ley es común, pero parece estar prohibido solo pensar en ella como la solución de estos problemas. El creer ser superior es lo mínimo. Exceder los sueños sirve para liberarnos del mal. Quien se detiene a hablar para decir que es torpe debe estar muy atento a no pasarse el camino. Al final existe siempre una guerra que resolver, pero también hay una ley. No pienses nunca que estás solo sola en esa mala experiencia, si se quiere formativa, pero en el fondo el refutar al mundo queda allí. Luego ya no será posible. Hay muchos pisos, arriba o abajo, antes de llegar a ti. El mundo es un continuo salir, quitando las cosas inferiores porque ya se han superado. El miedo es la ignorancia. El horror es el ignorante, que gobierna y decide qué es lo que no va. Recuerda que el bien es invisible. El mal es todo eso que se ve. Pero no debería. Hay personas que solo ven aquello que no se ve. Se imaginan lo que sí se ve y dicen, lo he creado. Existes solo tú y la nada, una guerra total de todos y de todo. No te han robado incluso si hay un ladrón, como si lo hay. Descubres los verdaderos valores de la vida. La entidad real del problema. El daño siempre ha sido vetado, debes saberlo. El momento es ilegal. Deberá golpear al futuro de las personas. Está bien, me fumaré un cigarrillo, sígueme. El truco es mirarlo todo. Una desgracia. Las personas pierden la voz y se vuelven estatuas. No creas en el aire, el mar o el mundo. Son salvajes. Ataca solo cuando se acabe. Pero creo que no pasará porque existe el mal en el planeta. El infierno se ha abierto. Pero ahora es de tarde y quiero paz y tranquilidad. Pensar en el mañana. La paz es mi objetivo principal. Fuera todos estos problemas, que los tengan los que los necesiten. Atacaremos al alba de mañana. Es un chiste, es mentira. No creo que el pensamiento pueda alcanzar aquello que no ven los ojos. Sobre todo no hay necesidad de hacerse daño. Basta que sostenga la ley de las instrucciones con esa pendiente desgastada de las veces que ha sido usada. No existe derrota, es solo una abolladura en el metal del que estamos hechos. Sí, la primera cosa que debes evitar es el error, incluso si te parece banal. Verás que ser una flor que no existe y se planta en el cerebro, digo que hay personas que no ven para nada.
verdaderamente simple como haremos, para no hablar por miedo al error en el error. Vivir así no es posible, hacer siempre cosas nuevas porque las viejas se han olvidado o pasaron. El recuerdo de aquello que somos ha sido todo, muy probablemente. No es difícil, pero imposible si se pregunta. Una buena idea, incluso óptima, es cambiar la música. Como se hace el día. La luz viene comprometida por mu yo. Las personas no hablan del mal, tratan de superarse sin siquiera hablar. Por cuántas confusiones seguiremos pasando. Hay quien pone orden, pero no se pueden prender las luces del sol siempre, si no se establece un bien, incluso si no has hecho nada. Conviene proseguir. El inconveniente viene ya desde hace años. Nadie vive sin haber conocido al diablo. La gente incluso se jacta de estar en el mal. Lo ven como un tesoro, como el mayor de los descubrimientos, cuando es la peor posición que un hombre puede asumir. Solo a las puertas de una explosión, de una salida de este lugar casi similar al infierno, se sale muerto o por fuera. Vives en un mundo muy simple. Juegos muy pesados están a la orden para todos. Las personas se hacen daño. Son abandonadas en lo inútil del hablarles. Muchos errores de muchos géneros. Me siento solo delante de ellos, no porque no alcanzaré, sino porque pienso que solo necesitaré más tiempo, de años, cuando la necesidad es mucho menor. Un viaje que dura una vida. El mundo está al revés. Cansa mantenerlo en su lugar. La propiedad no existe. Todos son jefes. Toma un buen respiro. Es la cosa más conveniente. La vida no es un tubo. Tampoco se arriesga a convertirse en un tubo. Es una percepción muy extraña para mí. Me parece que no entiendo qué es en realidad. ¿Cómo o por qué esta crueldad que nos dan? No se puede estar en cero o menos. Si al menos en mis cálculos existe un poco más, lo probaré. Y ese hecho no es del pasado, es de hoy. Esa cuestión no fue resuelta. Es aquí donde tenemos este feo acuerdo. Se asemejan a la vida estas situaciones cerca del mal. Lo que viene después es la muerte, no el bien. ¿Y si la vida fuera esta situación de sumisión a un parásito? La vida no tendría razón de ser creada. Luego nos harán ver a aquellos que viven bien. Pero son como lentejuelas. Ciertamente existen personas buenas, incluso si lo son por poco tiempo, mientras que para ser creado un bien se requiere la unión de algunas cosas y de otros, hasta que se mantiene la persona sobrellevada por la perdición cotidiana, que está destinada a todos. Estos tiempos son esquivos, todos buenos pero sin legalidad instituida. Todos pagamos para tener un bien como un computador personal, y luego a estos niveles se trata de tener paciencia. Nosotros no podemos tener una conciencia entre el mal y la vida. La vida es un mal, que se puede reparar. Piensa por ti. Muchas cosas son gratis, pero cuando se paga no se entiende. Se sucumbe de cualquier forma. No es posible que sea así. De cualquier modo acabará. De cualquier modo siempre se acaba. La apariencia es una imagen que se vuelve realidad. El precio es igual siempre, y es una disfunción para la vida. Es el verdadero fastidio de la época moderna. Pero si fuera solo eso, soy un conglomerado de malestares, y les cuesta caro a esos demonios dejarnos un mundo limpio. No tienen sentimientos conectados a ocasiones particulares o a horarios establecidos. Por lo que sé, al menos una vez al día tienen una reunión como la llaman. Pero según yo, es el mundo en el que se mantienen con vida. Se calientan unos con otros. Fe y tiempo son siempre útiles. Si no para nosotros, para quien verá el mundo. ¿Cómo será mejor luego? ¿Cuántos problemas he encontrado? El recuerdo de los años 80. Las tormentas pasadas son el pasado. Ocurre buscar en los años que van de los 50 a los 90 para encontrar al verdadero mal, local, macizo, una persona viva, pero no presente, encerrada en el pasado. La habitación de una casa es una llave única para salir al día de hoy, para el bien que después será mucho más libre. Ven, vamos a otro lado. Un error muy frecuente es confundirse con el mal. Está encarcelado en el tiempo. Son ellos, el ciclo que se repite. Nosotros con ellos. ¿Hasta el final de ellos? No de la vida, si se salvan. He respondido que el problema es una tragedia que nos transforma en comedia. Quien conoce un mal no debe parar, sino continuar. Está escrito en el cartel. Quien no conoce una ofensa no conoce el daño. Luego se debe proveer a aquel que quiera recuperarse, a veces una manzana. Sobre todo cuando la proyección del daño es muy grande o se ve. Es muy importante. Nunca he escuchado hablar el mundo de los resucitados, malos estratos del cuerpo cerca de otras personas. Es una situación italiana, como en el exterior análogamente. Obviamente se sabe cómo las otras cosas, incluso si no creo que se tengan los manantiales del ente, entidad, formado o hecho. Un mundo visual después de haber agregado un programa adaptado a nosotros para ver solo lo que está totalmente abandonado al viento, millones de informaciones pueden ser utilizadas para vivir mejor. La depresión y otras enfermedades internas son horribles, como los cuchillos que las operan. Cuando una solución es real, solo la intervención personal o el del tiempo te libera, siempre y cuando es lo que deseamos. Cura tu vista más que cualquier otra cosa. Es el sentido más grande que tenemos. Cuánto mal viviremos aún. Te garantizo una vida malsana, una disfunción sin esperanza. Nos defraudan incluso cuando estamos robando. Sí, es propio del mal. Las personas son un mal, o el espíritu de tal. Encima está otra persona que posiblemente no lo era. La libertad es otro ok. Si no es posible moverse y hablar sin los espíritus encima, o la frialdad en sí necesaria para el mejor amigo o consorte, no se notan incluso otros ojos de quien no ve o no quiere ver.
¿No los ha llamado para sacarlo a pasear? Un mal es un ser humano normal, solo un ser humano. No tiene nada de superior, pero no tiene a Dios. Prueba a hablar cristianamente y a moverte. Prueba a hablar de flores o de aquel bien que sabes hoy. La desilusión. La pérdida no creo que sea tan grande cuando la victoria es una cárcel vivir su hedor. Está todavía cerca, pero estoy mejor, pienso en el futuro. En las cosas buenas, en la buena comida, en el buen todo. La vida siempre termina siendo lo que es tuyo. ¿No sabes qué harás tú en cambio como estás? ¿Piensas que estoy cerca de ti? Filantropía. En desgracia encontraremos el bien aquí. Es más tarde, casi de noche. En la esperanza te saludo, te deseo un feliz año nuevo y el perfume de la libertad que endulza la vida, en cambio del malestar. Te siento cerca, pero no tanto para hablarte del corazón. Es la vida la que está en el corazón. Que sea siempre mejor. Te amo. Adiós. G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.